¿cuál crees que es uno de los mayores miedos que la gente tiene que superar a la hora de hablar en público? Personalmente creo que evidentemente es el que tiene que ver con el ego, ¿no? Con que te sientas juzgado. ¿Sabes? Vamos, básicamente es lo que la gente más le cuesta, que le juzguen. Porque miedos hay varios, ¿no? Yo he reducido algunos a 4, por ejemplo, ¿no? Que son el miedo al contenido, a qué decir. Muchas veces te cuestionas, ¿esto que estoy diciendo es interesante? ¿No es interesante? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Luego está el miedo a la forma, que es un miedo curioso y que mucha gente lo esconde con el perfeccionismo. ¿Sabes? Voy a hacerlo y de repente es, pero lo hago con Prezi, lo hago con PowerPoint, lo hago sin PowerPoint, ¿cómo lo hago? ¿No? Y este color es el concreto y aquí está simétrico. ¿Sabes? Se empiezan a esconder en ese tipo de cosas para retrasar la puesta en marcha. Exacto. Luego hay uno que tiene que ver con la validación interna, que es la que hablamos del impostor, de ¿soy yo el adecuado para hablar de esto? ¿Soy yo el que tiene el conocimiento? Te empiezas a cuestionar, ¿no? Y pasa, yo lo he visto mucho en los consultores, o sea, cuanto vas avanzando en tu profesión, ese miedo te empieza a entrar, mucho más que antes, ¿no? Cuando eres de la zona de entrada, ¿no? En una empresa, a veces no te cuesta tanto, pero en otras ocasiones, cuando vas subiendo y ya eres mando intermedio o estás más cerca de la jerarquía más alta, empiezas a tener estos problemas, ¿sabes? De, ¿yo valgo realmente para esto? Y el último, que es el que hablábamos y que para mí personalmente creo que es el más grave, tiene que ver con la validación externa. ¿Sabes? De, tú me tienes que dar a mí el visto bueno. ¿Por qué? O sea, ese es el mayor de todos. En tu para mí sí, es que te sientes siempre juzgado, ¿no? De, ¿qué van a pensar de mí? Miedo a lo que opinan los demás. ¿Sabes? Y que yo siempre trabajo desde esa manera. Deja de mirarte el ombligo, deja de pensar en ti. Mira, yo digo una frase que en comunicación el protagonista no es el que habla, es el que escucha. Cuando tú cambias ese pequeño chip y dejas de mirarte el ombligo, de cómo lo estoy haciendo y demás, empiezas a pensar en el otro. Sí, te centras en aportar valor a la audiencia. Claro, en intentar ver qué te puedo dar yo a ti, Armand, hoy a ti, pensando en que hay gente que nos está viendo allí, ¿no? Y en eso intento decir, ¿qué le puedo dar yo a estas personas que están detrás de esta camarita? Disculpa, ahora por ejemplo con esto de la pandemia, ¿no? De enfrentarnos a una cámara y de hablar en online. Yo le digo siempre a la gente, por favor, intenta mirar a la cámara, ahí al agujerito, no te mires a la pantalla. Lo normal es que miremos a la pantalla en vez de a la cámara. Y cuando estoy mirando a la pantalla lo que estoy diciendo es mirándome a mí. Y de una manera continua me estoy juzgando. Uy, estoy guapo, no estoy guapo, ¿qué estoy haciendo? Mucho gesto, poco gesto. ¿Sabes? Y eso en Zoom puede funcionar muy bien, bueno, y en las cámaras en general. Claro, en Zoom. Y entonces, al final le digo, por favor, vamos a cambiar la mirada. Mira ahí a esa cámara pensando que hay alguien detrás. Céntrate en él. Y todo esto nos ayuda a que de repente, cuando dejas de pensar en ti, esos miedos empiezan a desaparecer. Vale. No estoy aquí para que me juzgues. Estoy aquí para darte lo que tengo. Y si lo que te sirve, estupendo, y si no te sirve, tíralo a la basura. Mira, siempre digo en mis cursos, hasta un reloj parado acierta 2 veces la hora al día. O sea que del más tonto, o sea, de mí, seguro que algo puedes aprender, aunque sea una cosa. Pero yo no puedo estar pretendiendo continuamente ser el Mesías, vengo aquí a salvarte, a ayudarte, a darte todo de comunicación. Yo vengo a darte mi experiencia. Como tú decías, yo empecé en el 2001 a meterme en un aula. Yo me metí en el 2001 por primera vez en un aula, estamos en 2023 y no me he ido nunca. Tendré compañeros que sepan más que yo, seguro, a nivel teórico, segurísimo. Pero a nivel práctico, cuando uno ha tenido más de 5.000 alumnos a los que les puedes mirar a los ojos y ver qué le ocurre, al final lo que te va enseñando es que siempre está ese miedo detrás. ¿Sabes? Ese miedo a ¿qué va a pensar de mí? Quien sea, está todo muy centrado. Es que esto también lo sacó Javier Galán, no sé si te suena, también dijo lo mismo, que la gente que tiene miedo a hablar en público está muy centrada en sí mismo o en sí misma. Y te voy a compartir algo porque yo estuve en Toastmasters, no sé si te suena. Sí. Sí. Y a mí me ayudó mucho superar mis miedos de forma progresiva. O sea, empezando como hablando 1 minuto delante de 3 personas. Luego 3 minutos delante de 5. Luego 5. Y eso me gustó mucho porque lo dijo Julio de la Iglesia, como de forma progresiva superar eso. Entonces,
¿Tú hay algo más que recomiendes a la hora de superar un miedo? O sea, practicándolo de forma progresiva, ¿hay algo más que recomiendes? Mira, Julio tiene una frase que me encanta y él dice que el miedo empieza a desaparecer cuando el propósito que tienes o cuando el objetivo que tienes es más importante que el miedo. O sea, y entonces yo lo que digo es ponte en acción, Armand, deja de pensar y ponte a hacer. Porque cuando uno empieza a caminar y empieza a hacer, se da cuenta que el miedo es una parte un poco más irracional. O sea, al final el miedo es una imaginación de la realidad, sea la que sea, ¿eh? Aquí no voy a entrar en lo que es el concepto de realidad, pero al final lo que tienes que intentar es ponerte en acción, como tú has dicho. 1 minuto frente a 3. Sí, coraje, que dejes de pensar tanto y que te pongas Claro, en acción. pues cuando haces 1 minuto frente a 3, de repente tu cerebro registra, córcholis, soy capaz de hacer 1 minuto. Oye, vamos a por 2 minutos, vamos a por 3 minutos. Pero si no, te quedas instalado en el paso anterior y es 1 minuto, Ya, eso es muchísimo. Sí, al final te tienes que atrever. Efectivamente. No sé mucho de psicología, sí que te puedo decir que alguien dijo que estos miedos son miedos de acción, son miedos de nivel 1, que lo llamaban algunos autores. Y tienen que ver, pues, por ejemplo, con el de miedo a conducir, miedo a montar en avión. Son miedos que solo se vencen haciendo. O sea, tú solo puedes vencer el miedo a conducir si conduces. O solo puedes vencer el miedo a montar en avión o en globo si montas. Miedo a hablar en público es igual. Solo lo vences cuando lo haces. Si no, al final tendrás mucho conocimiento teórico, pero si no te enfrentas, ¿sabes cómo? Como cualquier cosa. Claro, cuando yo estudiaba arte dramático, igual, vale, lees a Chekhov, lees las teorías del teatro, todo lo que tú quieras, pero hasta que no te pones y empiezas a hacer un ejercicio de improvisación, hasta que luego ya construyes un personaje y te subes a un escenario. ¿Y en tu casa cuál era el mayor miedo que tenías? Pues la verdad que no lo sé, porque, Armand, de verdad no lo sé, pero porque yo ya empecé en teatro. Desde muy chiquitito. Bueno, empecé a los 18, 19. Bueno, porque yo hice el servicio militar antes para luego hacer la carrera y ya no tener que tal. Todos mis amigos lo hicieron al revés y ninguno hizo la mili. O sea, porque la cortaron, quiero decir, pero yo sí que tenía la intención de desarrollar la carrera de actor y luego ya currar, ¿no? Lo que pasa es que en el 2001 se cruza en mi camino la Fundación Yehudi Menuhin, de la cual la presidenta de honor es la reina emérita, y empezamos a trabajar educación en valores a través del arte, en mi caso a través del teatro, ¿no? Con familias desestructuradas, entornos desfavorecidos y demás. Y eso me enamoró y me hizo dejar un poco la actuación de lado, aunque no la dejé porque hubo muchos años que lo compaginé, pero la formación me llamó. Entonces, ¿qué miedo tenía yo? Pues seguramente no era consciente de ninguno. Y a día de hoy sigo teniendo miedo, ¿eh? O sea, a día de hoy cuando me contratan para una conferencia... Sí, al principio siempre tienes un poquito esa emoción, ¿no? Al principio. Claro, y creo que es buena, ¿eh? Porque sabes que hay... El miedo luego deriva en el estrés, por el cortisol, sabes que hay dos, ¿no? El eustrés y el distrés. Uno es el positivo, el otro es el negativo. Y un poco de estrés para cuando te vas a enfrentar a algo siempre viene bien, porque te mantiene alerta, te mantiene esa tensión y esa energía que necesitas. Vale.